Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Rivera, tengo a cargo el curso de literatura para ustedes y este es el tercer video, técnicas narrativas. Es un tema que nosotros ya hemos visto el año pasado, pero que hoy día vamos a verlo de nuevo, vamos a tocarlo, vamos a recordarlo. Para los que no han llevado conmigo el año pasado, por favor, les aconsejo que tengan mucha atención a cada una de estas técnicas narrativas porque les voy a dejar una tarea de acuerdo a el tema que vamos a ver hoy. Me pueden escribir cualquier consulta, cualquier duda, cualquier queja, inclusive con una mejora, algo que, una recomendación, cualquier cosa es bienvenida. Yo voy a estar respondiendo. Es rivera@colegioseltriunfo.edu.p es el correo corporativo que nos han dado, de donde vamos a poder despejar todas las dudas que ustedes tengan. No tengan vergüenza de preguntar lo que sea, chicos, ¿ya? La cosa es tener comunicación. Vamos a empezar sin más dilación con nuestro tema. Técnicas narrativas. ¿Qué es una técnica narrativa o qué son las técnicas narrativas? Yo creo que las técnicas narrativas son un conjunto de herramientas que usa el escritor para contar su historia de la manera más fácil posible. También más fiel posible, claro. Las técnicas narrativas suelen ser mecanismos sencillos de aplicar y muchas de ellas ya las usas diariamente sin darte cuenta. La finalidad de estas técnicas es embellecer la historia de manera que se distinga de los demás textos comunes. Leer una historia literaria no es lo mismo pues que leerte un aviso en el periódico o una noticia. Es importante saber distinguir entre un texto narrativo literario y un texto narrativo común, ¿no? Por eso es que la literatura usa estas técnicas para embellecer el texto de manera que pueda impresionarte, permanecer en tu subconsciente y que lo consideres bello, nutritivo, útil para ti. Tenemos dos clases. Sabemos que tenemos las técnicas narrativas tradicionales y las técnicas narrativas modernas. Las técnicas narrativas tradicionales son las más comunes, además que fueron las primeras que se denominaron como herramientas de contar y son las que están presentes en la mayoría de obras literarias como entes individuales o unificados, es decir, o bien uno de los tres o bien los tres, ¿sí? Técnicas tradicionales. En técnicas tradicionales, la primera y la más popular de todas es la técnica lineal. La técnica lineal consiste en una conciliación de tres elementos referentes: lugar, tiempo, acción. El lugar, tiempo y acción eh, tienen en la técnica lineal un nexo inseparable. Desde la perspectiva de un lector, la técnica narrativa tradicional, técnica lineal, es una técnica que está presente en los cuentos. ¿Por qué? Porque es el mismo lugar, el mismo tiempo presente, ¿no? Y la misma acción durante el escenario. En cambio, en otras técnicas que vamos a ver más adelante, se distorsiona un poco el tiempo, ¿no? Están hablando del pasado o se distorsiona el lugar, ¿no? Están hablando de un lugar y están en un lugar y están hablando de otro lugar. Entonces, eso no pasa en la técnica lineal. La técnica lineal es la más sencilla, la que está presente en los cuentos. El lugar es el ambiente determinado donde se desarrolla la obra, la historia. El tiempo se refiere a la temporalidad, ¿no? De la vida real, del pasado, presente, futuro. Y la acción es la que se desempeña, es el tratamiento específico de un tema central, es el argumento de la obra. Técnica descriptiva 1.2. Técnica descriptiva consiste en describir todo lo que te rodean detalladamente para ayudar al lector a la comprensión del tema. Según el escritor o novelista Stendhal, decía que el novelista debe ser como un caminante que lleva un gran espejo en las manos. Es decir, la técnica descriptiva, como su propio nombre lo dice, se encarga de describir todos los detalles que condensa la obra, minuciosamente. Todos los detalles te los cuenta, ¿no? Te describe a los personajes, ¿no? Era flaco, ojeroso, alto, ¿no? Con el semblante caído, con los ojos tristes. No te describe
físicamente cómo eran las personas y también te describe los lugares, ¿no? Era un lugar donde el sol azotaba todo el día, ¿no? Como Piura, ¿no? Por ejemplo. Era un yermo desierto en el que el sol dejaba caer sus brazos con intensidad de un amante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las técnicas descriptivas se encargan de darte detalles minuciosos para enriquecer tu imaginación, para que tú puedas imaginarte lo que está pasando, para que tú puedas imaginarte la historia que te están contando, a los personajes, los escenarios, la época, etcétera. La tercera técnica es la técnica epistolar. Epístola significa, bueno, es el sinónimo de carta, ¿no? Epístola, carta, misiva, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la técnica epistolar trata, pues, de contarte la historia, pero a través de cartas. Te cuenta la historia a través de cartas. Por ejemplo, te cuenta la historia, por ejemplo, a ver, tenemos el caso del diario de Ana Frank, ¿no? Que ahí en el diario de Ana Frank, ella te cuenta por medio de su diario lo que ella pasaba en su encierro por esto de la persecución nazi, ¿no? Sabemos que Ana Frank era judía, tenía ascendencia judía, entonces ella procedía de esa raza que era perseguida por los alemanes nazis. Y ella te cuenta la historia a través de su diario por días, a modo de carta, te las va narrando, ¿no? Entonces, eso es lo que es la técnica epistolar, ¿no? Por medio de cartas contarte una historia. No es como escribir una historia cualquiera, pues no es como escribir una carta cualquiera. Por ejemplo, mamá, ¿sabes qué? Hoy día cumplí con la tarea de literatura y el profesor me puso 20, ¿no? No es así. La, la literatura, la técnica epistolar claramente habla sobre cómo te cuenta la historia por medio de cartas. Mamá, se supone que hoy día no iba a presentar mi tarea porque se me había apagado el celular. Sin embargo, busqué por todas partes y encontré la forma de cargarlo y lo pude prender y inmediatamente me puse a hacer mi tarea, la mandé al profesor y él me puso 20. Así, algo así, contando la historia, ¿me entiendes? Entonces, eso es diferente pues que una carta común y corriente. Es una carta que cuenta una historia. En técnicas modernas, estas técnicas modernas son más sofisticadas, alteran el tiempo de la historia, juegan con el escenario y deforman el papel del lector dentro de la historia. Se van a dar cuenta por qué. Monólogo interior 2.1. El monólogo interior mono, que significa uno, y logo, que significa un diálogo, ¿no? O conversación, es el descubrimiento del autor que no necesita hacer hablar al personaje para comunicar su pensamiento, sino que el autor se permite mostrarnos directamente el pensamiento. Por ejemplo, hay un libro que estoy leyendo que se llama Las olas, de Virginia Woolf, que habla de 6 personajes y no te cuenta una historia, sino que te dice qué es lo que están pensando ellos. Son pensamientos en voz alta. Es decir, tú no sé si te ha pasado, pero cuando te vas a comprar, ¿no? Te manda a comprar tu mamá, vas a la tienda y vas pensando, ¿no? ¿Qué es lo que me dijo mi mamá que comprara? ¿No? Te quedas pensando. Es así. El autor te permite adentrarte en el pensamiento del personaje, ver sus pensamientos, qué es lo que está pensando, y lo escribe, ¿no? Se supone que nadie debe enterarse, pero maté a tal persona, y la maté por este motivo, ¿no? Porque me era infiel y bla, 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 ¿no? Entonces, ves ahí los pensamientos del autor. Los pensamientos de ese personaje te los hace ver el autor por medio de su introspectiva, sus pensamientos, sus reflexiones. 2.2, hablamos de flashback, es una abrupta aparición del pasado en el presente. El autor viene narrando el presente, lo corta sin previo aviso, narra algo del pasado y regresa rápidamente. Normalmente esto lo hace el autor para porque se le ocurre, ¿no? Es un evento repentino, no lo planea, solamente por ejemplo está hablando de una fiesta y se acuerda tocan una canción y me acuerdo que esa canción la escuché por primera vez el verano pasado, ¡pum! Y te regresas y vuelves, o sea, es instantáneo, no te quedas ahí. En cambio,
el raconto que es el punto 3, significa recuerdo, o sea, consiste en traer el pasado al presente, en un recuerdo sostenido. Es decir, el autor regresa al pasado, pero es para contarte algo que explica los hechos del presente, ¿no? Explica los hechos del presente, lo que se está desarrollando en la actualidad. Es necesario regresar al pasado. Por ejemplo, hay obras que comienzan ya por el final y regresan hasta el principio para explicarte cómo y por qué sucedieron las cosas, ¿no? Eso es lo que es el raconto. Vasos comunicantes. Son historias diferentes que van uniéndose unas con otras para llegar unidas al final, ¿no? Historias diferentes que se unen al final. Esos vasos comunicantes, ¿no? Cuentan la historia de un hombre pobre, ¿no? Sin estudios, sin nada, que quiere estudiar, salir adelante, pero no tiene los recursos para estudiar. Y te corta ahí la historia y te presenta la historia de una mujer bellísima y que es rica y que sus padres son dueños del mundo, no sé. Entonces, la historia va y te los encuentra, se enamoran, se enamoran. Entonces, se enamoran y, y ellos unen sus historias. Y ahí está, vasos comunicantes, ¿no? Dos historias diferentes que se unen al final. Siguiente, tenemos documentalismo. Consiste en insertar documentos dentro de la narración. Pueden ser reales o inventados, ¿no? Anexa cartas, anexa documentos, no sé, pues oficios, inventa, anexa también posiblemente recibos, no sé, también hojas en blanco, borrones. Entonces, la idea del documentalismo es que la narración te la enriquezca con material que respalda los hechos que tú estás narrando, que está narrando el autor. Lector comprometido, tenemos que el lector comprometido consiste en dejar sin mencionar al personaje, dando la idea de que es el lector el que está viviendo los hechos que el autor narra, sintiéndose el autor comprometido con la narración del texto. Esto pasa con, por ejemplo, la historia de Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Te cuenta la historia en segunda persona y te hace introducirte en el personaje. Tú piensas en un momento que eres ese personaje que es envuelto en esta trama tan siniestra, ¿no? Por último, tenemos cajas chinas y esta es mi favorita. Es una historia o historias dentro de otra historia. Es decir, que por ejemplo en la novela colosal de Víctor Hugo llamada Los Miserables, cuenta la historia de un sacerdote. Y ese sacerdote era muy bueno, era buenísimo, un gran hombre. Y él le daba asilo a los pobres, ayudaba a las viudas, a los desamparados, a los menesterosos, ¿no? Y él conoce a un ex convicto recién salido de la cárcel que se llama Jean Valjean. Jean Valjean, él llega a esta casa y es acogido por este cura y duerme en su cama inclusive, ¿no? Mientras que el cura duerme en el piso, él duerme en su cama y en el iterín te cuenta la historia de este hombre, ¿no? Te cuenta la historia de Jean Valjean, cómo es que llegó a ir a la cárcel, cómo es que salió y qué eventos de su vida le hicieron llegar a la decisión de ser malo, ¿no? De querer la maldad. Entonces, es una historia dentro de otra, ¿no? Dentro de la historia del sacerdote te presenta la historia del personaje y te cuenta su historia desde el inicio, ¿no? Y así con más personajes. Esta historia, Los Miserables, leanla, tiene nada más 1500 páginas. Tarea asignada, chicos, aquí, la parte que más les gusta, me imagino. Escogen un cuento del libro de cuentos que voy a juntar ahí en el video. El autor es Oscar Wilde. Los cuentos son cortos, no se hagan bolas, no se hagan un mundo. Analizan un cuento nada más, qué técnicas narrativas tienen y explican por qué, ¿ok? Me mandan la tarea al correo corporativo rivera @colegioseltriunfo.edu.p. La fecha límite para entregar su tarea es el 2 de mayo.
ya saben, chicos, si no han entendido algo, por favor, vuelvan a ver el video para que puedan prestar más atención. Cuídense mucho. Chao, chao.